Bien, mis queridos, sin más que decir, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, acompáñame en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 5. Vamos a mirar juntos desde el verso 21 en adelante. Marcos, allá en el capítulo 5, vamos a considerar juntos el verso 21 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor. El Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 5, en esta porción desde el verso 21 al verso 43, hay dos relatos, hay dos acontecimientos. En el día de hoy solamente me voy a concentrar en el primero de ellos y el tema es el siervo, esto es Jehová, y la solicitud de un padre que está desesperado. Conocemos la historia más conocida como el fallecimiento, la hija de Jairo. Dice el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Mira el verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Voy a saltar ahora al verso 35. Mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando, mira el verso 41, tomando, dice el texto, la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese, en este caso, a la niña de comer. Interesante relato, he hecho un salto porque tenemos también la historia de la mujer que tiene un problema y que toca el manto del Señor Jesucristo, pero que será una lección para la próxima semana. Hoy vamos a considerar un milagro de Jesús a favor de la solicitud de un padre, el cual se registra en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de ellos añade un detalle interesante al relato. Es la historia de un hombre, un cabeza de hogar, uno que supo buscar y hacer lo correcto a pesar de que en un momento su fe se puso en cierta forma a prueba. Su confianza en las promesas, en la palabra, aún en medio de la dificultad, fue más grande que su presión o que el entorno. Es interesante notar en el Evangelio de Marcos que ya desde el capítulo 4 vemos al Señor Jesucristo con gran autoridad haciendo señales, milagros. Y recuerda, los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo son una evidencia de quién Él es realmente, son una evidencia de su ministerio, son una evidencia de que Él es el Mesías. Y al mirar la porción en el día de hoy, observa conmigo el verso 21. Dice el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. ¿Recuerdas que el estudio anterior lo dejamos al Señor Jesucristo atrás? Son aproximadamente 10 kilómetros cruzando el lago o el mar de Galilea. El Señor ha dejado atrás la región de Gadara y recuerda que los de la región de Gadara casi expulsaron al Señor Jesús al ver al hombre transformado, pero la gran pérdida de 2000 cerdos para ellos no podían permitir que Jesús siguiese estando con ellos, porque en un par de minutos o tal vez un par de horas ya todo su negocio había ido a la quiebra. Así que le dicen que se retire. Me llama la atención que un viaje en medio de una tormenta solamente para alcanzar una persona. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, dice el verso 21, se reunió alrededor de él una gran multitud. Es interesante.
A diferencia de los rabinos, de los maestros principales, al Señor Jesucristo no tenía problema que gente le rodease. En otras palabras, estar con gente, eso es un principio interesante. Quienes estamos en el ministerio, estamos llamados a estar con personas, ministrar a personas. Y una de las cosas importantes que vemos acá, se reúne alrededor del Señor Jesucristo una gran multitud. Lucas agrega que cuando volvió Jesús, en Lucas capítulo 8, verso 40, el texto dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Es decir, hay un gran gentío esperando que Jesús llega a la orilla. No va a salir de la orilla del mar porque la multitud es grande. Y en medio de esa multitud se va a presentar un jefe, un cabeza de hogar, un líder importante, pero es un hombre que tiene una gran necesidad. Tiene una niña de aproximadamente 12 años que está en la etapa, 12 años en la cultura hebrea, ya estaban preparados para ser adultos en la comunidad hebrea, pero aún él sigue viendo a su pequeña de 12 años como su niña, y su niña tiene una gran necesidad. ¿Qué podemos aprender de Jairo, de este padre que se va a presentar delante del Señor Jesucristo con una solicitud, con una necesidad que tiene? ¿Qué podemos ver en Jairo que nos sirve de estímulo para nosotros? Para mí, para usted, para nosotros como padres, como representantes de un hogar, como responsables de otras vidas que están en nuestro hogar. Quiero que observes conmigo al mirar el verso 22. Jairo se presenta ante Jesús. Lo primero que hace, viene y se presenta. Va a buscar la solución. Dice el texto que vino un hombre llamado Jairo. Me llama mucho la atención que el término Jairo, su nombre significa el que da luz. Y el texto dice, verso 22, que era un principal de la sinagoga. Jairo no era cualquier hombre, sino era un líder prominente de una congregación judía. Si estamos en la sinagoga de Capernaum, que es el cruce que hace, tú recordarás en el estudio de Marcos capítulo 1, verso 21 al 28, que Jesús cuando entró a la sinagoga de Capernaum, había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jairo es uno de los responsables en esa sinagoga y fue testigo de lo que el Señor Jesucristo, de la gran liberación que hace el Señor frente a este hombre. Por lo tanto, él viene, dice el verso 27 de Marcos capítulo 1, después de ocurrido ese milagro, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que aunque con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Aquí tenemos a un testigo en un momento de la obra poderosa de Cristo Jesús. Este es Jairo. Jairo es un hombre de confianza, ya que era el principal de un edificio. Jairo es un hombre con autoridad espiritual. Tenía la responsabilidad de la administración de una sinagoga. Jairo es un hombre de un buen testimonio. Era conocido, respetado en su comunidad. Es un principal. Pero Jairo también es un hombre que supo cumplir su rol como padre, porque en medio de la necesidad, él fue en busca de ayuda para una pequeña. Y esto me hace pensar principalmente en nosotros, varones, hombres. Una verdad que encuentro es que los hombres, nosotros tendemos por naturaleza a aislarnos, a guardar silencio, a sufrir silenciosamente, no querer compartir, no abrir con otros en nuestra necesidad, de nuestras luchas. Muchas veces esto es una cuestión de temperamento, pero en otras simplemente es el ego mismo, que nos impide ser humildes y admitir que hay una situación, una crisis, y que se escapa totalmente de nuestras manos, de nuestro esfuerzo, de nuestras posibilidades y también de nuestras limitaciones. No lo queremos aceptar. Y muchas veces es un problema en nuestro ego que, teniendo ciertas limitaciones, ya no queremos aceptar que no podemos hacer lo que hacíamos antes. Ya no podemos seguir realizando las mismas actividades o cumplir con nuestras responsabilidades porque tenemos limitancias. Pero nuestro ego, nuestro orgullo nos impide aceptar o reconocer o abrirnos a otros. Pero aquí encontramos un hombre que tiene una necesidad y no tiene problemas, en primer lugar, de presentarse ante Jesús y pedir solución o ayuda. A veces pensamos que solicitar ayuda o buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad.
Ahí hay una canción que dice que los hombres no deben llorar, mis queridos. Lágrimas no siempre son una señal de debilidad, sino una señal de sinceridad, de transparencia. Pero no nos damos cuenta que al reprimir todos estos sentimientos, cada vez nos volvemos más vulnerables y aún somos más débiles. No buscó a Jesús en secreto, sino que en medio de un gentío, Jesús viene y en medio del gentío Él se abre paso. El texto dice interesantemente que Él vino a Jesús. Observa en segundo lugar que Jairo se presenta ante Jesús, pero en segundo lugar Jairo se postra ante Jesús. Y este es un acto de completa humildad. El evangelista Mateo, cuando habla de postrarse delante de Jesús, utiliza un término que casi incluye la adoración, ya que tú sabes que el término adorar significa postrarse delante de Dios. El verso 22 dice, y luego le vio. Identifica a Jesús, le conoce, sabe quién es. Identifica a Jesús ya que sabe que es una persona, pero también es una persona que tiene poder. Fue testigo en la sinagoga. Casi son las mismas palabras de otro personaje que también viene a Jesús, pero en este caso él viene de noche. Ya sabes quién es. Me refiero a Nicodemo. Este vino, dice Juan capítulo 3, versículo 2, este vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí encontramos a Jairo que va a Jesús porque sabe acerca de la persona de Jesús y sabe que él tiene poder para poder obrar un milagro o sanar o recuperar la salud de su hija. Luego que le vio, dice, se postró a sus pies. Esto fue un acto de gran humildad para un oficial de la sinagoga del rango más alto de la sociedad. Indica mucha fe en Cristo. La acción de postrarse obviamente es un acto de reconocimiento y de adoración. En nuestra cultura tan machista nos cuesta muchísimo, nos cuesta reconocer a los demás. Jairo no tiene problemas de reconocer su condición y su necesidad frente a Jesús y buscar su ayuda. Vemos al siervo y la solicitud de un padre. Verso 22, Jairo se presenta. En segundo lugar, Jairo se postra ante Jesús. Tercero, verso 23 y 24, Jairo pide a Jesús ayuda. Observa el verso 23. ¿Qué dice el texto? Verso 23. ¿Lo tienes? Marcos capítulo 5, verso 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Ves la fe que tiene este hombre? Él sabe que Jesús puede ayudarle. ¿Cuántas personas buscan a Jesús como la última alternativa en sus vidas? Aquí vemos a este hombre que ni bien oye que Jesús viene cruzando el mar, hay un gran gentío y él se abre paso entre medio, la gente lo mira porque sabe quién es, se postra de rodillas, reconoce la autoridad de Jesús y le dice, y le rogaba mucho. Este término es presentar un clamor, es un dolor. El término significa llamar con atención hacia algo. Presenta una solicitud. La idea es que espera que intervenga en su vida. Lo que el hombre necesita en el día de hoy es la intervención de Cristo Jesús en su vida. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Él luego incluye el caso. Le presenta el problema. ¿Cuál es el problema? El término agonizando significa que su hija estaba en lo último extremo de la vida, a punto de morir. ¿Puedes imaginar el dolor? Como padre, con mis hijos, cada vez que mis hijos sufrían, recuerdo, viene a mi mente la primera vez que le hicieron una operación a uno de mis hijos en un piecito, en el dedo, fue Jonathan. Y después de ser operado y lo trajimos a casa, no podía caminar y porque el dolor no pisaba y él sencillamente se arrastraba. Recuerdo esa imagen y me trae dolor porque si hay algo que un padre le cuesta es ver a un hijo, a su hija, sufrir. Y mis queridos, aquí tenemos a un hombre que está desesperado porque su hija está agonizando, es decir, está al punto final de su vida. Marcos dice lo siguiente en el capítulo 8, verso 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Él viene en desesperación, se presenta ante Jesús, se postra ante Jesús, le pide a Jesús, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Jairo no solo le expuso el caso de su angustia, sino que también le suplicó que fuera a su casa. Lucas en el relato paralelo dice lo siguiente: y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Él le dice: Señor, acompáñame, Señor, ven conmigo. Mira el verso 24. Vemos aquí a Jairo que se presenta ante Jesús. Vemos cómo se postra ante Jesús, cómo presenta un ruego, le pide a Jesús. Observa el verso 24, cómo nuestro Señor Jesucristo es tan asequible. Fue, pues, con él. Estamos hablando del creador del universo. Estamos hablando del Señor de señores, del soberano. Mucha gente está a su alrededor, pero tiene tiempo para esa persona. Tiene tiempo para esa necesidad. Mi querido, las Escrituras nos presentan a un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Jesús nos dice que un corazón contrito y humillado, el Señor Dios jamás lo va a rechazar y Jesús tampoco lo va a hacer. Dios se presenta aquí en forma humana y tiene tiempo para atender nuestra necesidad. ¿No es un gran llamado a nosotros los hombres, seres humanos, que Dios tiene atención de nosotros? Es interesante, fue pues con él. El texto del verso 24 dice: y le seguía una gran multitud y le apretaban. Lo interesante de esto es que Jesús y Jairo no fueron solos. Hay gente que va detrás. Los discípulos y toda la multitud iban también con ellos. Fue un camino a casa de Jairo que se da otra vez. Y en este relato, mientras Jesús va a acompañar a Jairo, ya hay una multitud alrededor. Algo ocurre, que se encuentra en los versos 25 al 34. La mujer que toca el manto de Jesús, que será el tema, Dios mediante, del próximo estudio. A pesar del gentío, de las demandas, Jesús debe haber tenido este hombre y lo tomó, decide acompañarle. Sin duda alguna, esta es la mejor decisión que un hombre puede tomar. Aquí veo dos aspectos importantes en esta decisión, en este pedido de Jairo. En primer lugar, Jairo no envió a un representante en lugar de él. A veces nosotros enviamos a otros, vayan ellos, asistan ellos. Aquí vemos que Jairo no envió a un representante en lugar de él. Él sabía que era importante y personalmente va. Y en segundo lugar, otro detalle importante es que Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. No envió un representante y él se presenta. Qué diferente sería la familia y la iglesia si tuviésemos más padres como Jairos, sensibles, humildes, que no tienen vergüenza de buscar del Señor. ¿Cuántas veces nosotros aún como padres somos un impedimento para que nuestros hijos vayan y se congreguen y adoren? Porque hoy estoy cansado, no me siento muy bien, y tenemos otras situaciones. Aquí vemos a un hombre que le dio prioridad, buscó, que vemos en Jairo acá. Jairo, interesantemente, en primer lugar se presenta ante Jesús, se postra ante Jesús, pide a Jesús. Observa conmigo el verso 35. Jairo también persevera junto a Jesús. Recuerda que se interrumpe este viaje que tiene Jesús con Jairo. Algo va a ocurrir, la multitud está alrededor de Jesús. Está el caso de la mujer que va a tocar y se detiene Jesús preguntando: ¿quién me ha tocado? Virtud ha salido de mí. Dice el verso 35 que mientras él aún hablaba. El relato nos hace ver que alguien ha tocado a Jesús y el poder salió del Señor, ese poder sanador. No conocemos, ya que conocemos la pregunta del Señor. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Hay silencio hasta que finalmente la mujer reconoce. Los escritos de los evangelios no indican cuánto tiempo tardó esta interacción de Jesús con esta mujer, pero se produce una conversación entre esta mujer que tiene esta necesidad y con esfuerzo toca el manto del Señor Jesús. Para Jairo, aquello era horas, minutos, en peligro, que en cualquier momento su hija podía morir. Para él no era un buen tiempo escuchar un servicio de testimonios, porque Jesús pregunta: ¿quién me tocó? La mujer dice: yo fui, y el Señor hace una declaración. Para él, para Jairo, son cosas de minutos. Él está en peligro, su hija está a punto de morir, pero a pesar de desesperarse, él persevera
junto a Jesús. Y observa lo que ocurre. Estamos en el verso 35. Y mira a Jairo que se persevera junto a Jesús. Mientras se produce este relato, esta interrupción, no sabemos cuánto tiempo es, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Es decir, viene un informe de la casa de Jairo. ¿Qué viene? ¿Cuál es el informe? Diciendo, tu hija ha muerto. Creo que esta es una de las peores noticias que un padre puede recibir. Su hijo, su hija en este caso, ha muerto. Y mira el comentario. ¿Para qué molestas más al maestro? No sabemos quién fue el que vino a darle la noticia a Jairo. No es fácil traer este tipo de noticias, pero por sus palabras vemos que no veía ningún objetivo en insistir que Jesús fuese con Jairo a la casa. Ya no molestes más, no hay nada más que hacer, tu hija ya murió, olvídate, ya no hay nada más que pueda hacer. Y en cierta forma es cierto, no podemos impedir la muerte y después de la muerte no hay nada más. Lo que no se dijo en vida, lo que no se dijo antes, nada más. He oído a muchas personas, especialmente hijos, expresar su arrepentimiento a su padre ya fallecido, a su madre que ya ha partido. Es tarde. Los saludos, las expresiones, el cariño, las palabras, el perdón se hablan en vida. Después de esto no hay más. Y aquí este hombre recibe una de las noticias más grandes, más duras, más difíciles. Recuerdo hace años atrás cuando nació uno de mis hijos, dos de mis hijos que eran mellizos. Sonaba el teléfono en casa y el corazón se nos apretaba personalmente creyendo que era la noticia y diciéndonos, mira, ya no hay nada más que hacer. Es duro cuando recibes la noticia que un ser querido, tu hijo, tu hija, ha partido. Pero este hombre siguió en perseverancia. Jairo se presenta, Jairo se postra, Jairo pide a Jesús, Jairo persevera junto a Jesús, aunque el comentario es, no sigas. Aquí hay una verdad muy significativa para que Dios obre en nuestras vidas como padres. No basta solo con saber que Él puede hacerlo. Hay que dar un paso grande y ese paso es seguir avanzando con fe, con confianza junto a Jesús. Observa conmigo en quinto lugar cómo Jairo profesa su fe en Jesús. Observa el verso 36. Marcos capítulo 5, verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. La idea es, deja de estar asustado. No te preocupes, sigue creyendo. Antes de llegar a casa, Jesús reconforta el corazón de este hombre, dándole nuevamente esperanza. Imagínate, recibe la noticia, tu hija ha muerto, ya no insistas más con el maestro. Jesús, cuando oye este clamor, cuando oye esta notificación, mira al principal, mira a Jairo y le dice, mira, no temas, cree solamente, fe, confianza. ¿Sabes qué es fe? Es la convicción de lo que no se ve. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y escúchame bien, muchas veces nosotros no vemos lo que está ocurriendo, pero por eso no significa que Dios no está obrando. Es por eso que me gusta ese canto que se llama abridor de camino, Waymaker, hacedor de milagros, que dice, aunque no pueda verlo, sé que estás obrando, aunque muchas veces nosotros no lo vemos. Jairo tiene dos opciones acá. Primero, pedirle a Jesús que se olvide del asunto o creer en las palabras de Jesús. Creer que Jesús podía remediar lo que humanamente era irremediable. Llegará el momento en que el hombre debe decidir. Creer o rechazar a Cristo. No hay más. O crees lo que el Señor dice o le rechazas. O crees a la opinión del mundo o crees a la verdad de Dios. Es por eso que el Señor dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él es el que promete el perdón, la salvación y la vida eterna cuando depositamos nuestra confianza. Pero debemos venir a Él en fe, que es lo que a los hombres les cuesta creer, decidir y hacer. Jairo tenía dos opciones: pedir a Jesús que se olvidara del asunto y dejar ahí el caso, o creer que Jesús podía remediar lo que para él era irremediable. Es interesante que como Jairo acá profesa su fe. ¿Sabes por qué? Porque aquí en primer lugar hay un mensaje terrenal. Y ese mensaje terrenal era de muerte. Ese mensaje terrenal era de desesperanza. Tu hija ha muerto.
¿Para qué molestar más al maestro? Pero no solamente hay un mensaje terrenal acá, sino que también hay un mensaje celestial que es de vida, que es de esperanza. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Marcos agrega, va a ser salva, va a ser sana. Y este hombre debe depositar confianza en Jesús. ¿Qué nos dice esto? Debemos colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús. No podemos estar las 24 horas del día y los 7 días de la semana, 24/7, siguiendo cada uno de sus pasos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, les enseñamos, pero confiamos en el Dios soberano, que Él tiene cuidado. Debemos confiar en Jesús, que tornará el camino de nuestros hijos en la dirección correcta. No hay más, no hay más. Veamos en último lugar, hemos visto, Jairo se presenta ante Jesús, Jairo se postra ante Jesús, Jairo pide a Jesús ayuda, Jairo persevera junto a Jesús, a pesar de que las noticias son negativas, Jairo profesa su fe en Jesús, le cree a Jesús. Finalmente Jairo practica su fe en Jesús. Observa conmigo verso 37. Y no permitió, mira el verso 37, no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan y los hermanos. Recuerda que gente, multitud, siguen a Jesús y en esa multitud una mujer toca el borde de la vestidura de Jesús. La gente debe haberse preguntado qué iba a hacer Jesús, ahora ya que no había esperanza. Antes de entrar en la casa, Jesús con autoridad despidió a la multitud, aún a los discípulos, y se quedó solamente con 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Observa el verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ya el funeral había comenzado. Todo era un alboroto, un caos, un dolor, un griterío. Es interesante que en el primer siglo habían 3 cosas que se practicaban en medio de un funeral. Lo primero era contratarse a un grupo de personas, que eran mujeres, las lloronas, que ellas estaban ahí para llorar y producir el ambiente emocional. También era costumbre de que los hombres rompían sus vestiduras, había desgarros de sus vestiduras como símbolo de dolor. A veces tomaban tierra, la empuñaban y la lanzaban, rasgando sus vestiduras como símbolo de duelo, de dolor, de sufrimiento. Y se contrataban un grupo de músicos, especialmente flautistas, que acompañaban toda la ceremonia y que de vez en cuando daban sonidos disonantes como fuera de tono, como para acentuar el dolor que había. Es por eso que cuando llega el Señor está el grupo de mujeres que está llorando, que están ahí, que han sido contratadas con ese propósito. Recuerdo en mi país hace mucho tiempo cuando se contrataba una funeraria, se contrataba también un grupo de personas, se les llamaba también las lloronas, que ellas solamente llegaban para llorar. Su trabajo era llorar al feudo, a la persona que había fallecido. Mira el verso 39. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Jesús es interesante que los relatos paralelos, tanto de Mateo como de Lucas, por ejemplo, Lucas dice, no lloréis, y Mateo dice, apartaos. Palabra del Señor Jesucristo. Observa el verso 39. Entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Es decir, ¿por qué ya comenzó todo el servicio fúnebre y lo que viene atrás? Y mira las palabras del Señor. Cuando Él hace silencio, cuando los calla, los músicos, las lloronas, la gente que está haciendo lamento, se produce un silencio. Escucha la declaración del maestro. La niña no está muerta, sino duerme. Jesús sabe la condición de la niña. Él no es ignorante. Él describe su estado como que está durmiendo, pero en esencia su espíritu se ha apartado de ella. Ya no hay vida en ese cuerpo. Fue las mismas palabras frente a Lázaro. Lázaro no está muerto, sencillamente duerme y Él le va a resucitar. Mira el verso 40. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Se burlaban de Él. Se reían en medio del funeral. Es imposible, es ilógico aceptar esta declaración. Hay un cadáver, no está durmiendo, ya murió, no hay nada más que hacer. Verso 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Mira la autoridad del Señor, los sacó a todos. Todos los músicos, los llorones, las lloronas, las que estaban ahí haciendo lamento, rasgando sus vestiduras.
Los sacó a todos, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. ¿Ves la compasión de Jesús por el dolor ajeno? Y a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan. Y entrando estaba la niña, con firmeza de carácter y sin inmutarse por el comentario del general, por el gentío, la opinión, la reacción de ellos, la burla de las personas. Mira el verso 41, la compasión del Dios del cielo. Y tomando la mano de la niña, Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es iniciativa de la gracia del Señor. Ya es interesante, tomando la mano de la niña, ya los burladores, los incrédulos están afuera. Con ternura, amor, toca el cadáver de la niña muerta y mira y le dice en lengua aramea, que era el idioma que hablaban los judíos en el primer siglo de la era cristiana. Le dijo en lengua aramea, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. En el lenguaje es una expresión de amor y de cariño, de ternura. Como cuando uno levanta un corderito con ternura, con amor, así Jesús habla a esta pequeña que ya ha partido, que su espíritu se ha apartado de ella. Observa el verso 42. Y luego la niña, ¿qué hizo? Se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Interesantemente, por la palabra del Señor, por la declaración de Jesús, esta niña fue resucitada. Es el mismo cuadro cuando Jesús frente a Lázaro, 3 días ya está en la sepultura, Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y esto solamente es un anticipo, porque un día creemos que el Señor Jesucristo vendrá y con voz de mando, con voz de trompeta y con declaración de los ángeles del cielo, descenderá y sonará la trompeta y escucharemos nuestro nombre y el Señor nos llamará, porque a una voz resucitarán los muertos, los que creyeron en Él. Y se apartaron, dice el texto, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron los testigos grandemente. ¿Cómo es posible? Nosotros estamos acá, ella es un cadáver y ahora ella está viva. Se espantaron. El término es un asombro profundo que literalmente es caer de espaldas por la impresión. Están sorprendidos del poder del Señor Jesucristo manifiesto. De hecho, cuando Juan Bautista está en la cárcel y manda a través de sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Entre todas las declaraciones, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Evidencia del poder del Señor, porque nadie más tiene poder sobre la muerte. Mira el verso 43, a mitad del versículo. Y dijo que se le diese de comer. Me llama mucho la atención. Todos están contentos, celebrando, abrazándose. La niña está viva, la abrazan, pero han olvidado algo. Que como venía un tiempo languideciendo de enfermedad, posiblemente ya por semanas no había comido. Y mira la preocupación del maestro por las necesidades. Denle de comer. Y dijo que se le diese de comer. Todos se olvidaron de la situación de la niña, pero el Señor presta atención con delicadeza de su necesidad. Finalmente el verso 43, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Les mandó, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Es decir, les dijo, por favor, guarden silencio. En algunos momentos el Señor hizo que guardaran silencio sus discípulos como medida judicial, como medida de confrontación. Yo creo acá que el silencio tiene que ver acá, porque aún no ha llegado la hora del Señor Jesucristo, porque aún tiene planes, aún no ha llegado su real misión, que es ir a la cruz. Vemos acá el siervo y la solicitud de un padre, que él personalmente llevó adelante esta situación, presentó su necesidad delante del Padre. Solamente como lección importante y forma práctica, permíteme terminar con 5 frases. Cada una de estas frases comienza con una letra de la palabra Padre. En primer lugar, con la letra P. Una lección importante. Preséntate delante del Señor. Con la letra A de Padre. Adora al Señor. Con la letra D,
Declara tu necesidad a Él. Con la letra R, reconoce la palabra de Dios por sobre la experiencia humana. Y con la letra E, establece prioridades bíblicas en tu vida. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y esta oportunidad que nos concede de estudiar, Señor, tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu gracia y por este tiempo. Y pido, Señor, que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado de tu palabra. Hemos visto esta preciosa lección. Hemos visto el poder manifestado de Jesús. Hemos visto su amor, su ternura. Y sabemos que estamos bajo el cuidado de la persona de Cristo Jesús, de tu amor y de tu gracia. Te doy gracias, Señor, en este tiempo, encomendando este estudio en tus manos para que tú añadas tu bendición y que nosotros, tanto como creyentes, como padres, podamos sacar nuestra verdad práctica para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.